Buenas tardes, vamos a comenzar con este tercer vídeo del segundo tema de VHDL dedicado a los procesos. ¿Qué son los procesos y cómo se interpretan en VHDL? Bien, antes de entrar en materia, vamos a ver la necesidad del uso de procesos en la descripción de un circuito. Bien, imaginar que hemos diseñado un circuito en VHDL y para ello hemos utilizado órdenes concurrentes. Y han sido necesarias, por ejemplo, 200 órdenes concurrentes. Podréis entender que la interpretación de ese código desde el punto de vista humano puede ser bastante confusa. Es decir, nos puede doler bastante la cabeza intentando entender cómo funcionaría un código en el cual hay 200 líneas, todas ellas ejecutándose simultáneamente. Para solucionar este problema, en VHDL se definió el concepto de proceso. Un proceso es una sección de código que será interpretado de forma secuencial, es decir, de arriba a abajo. Y podríamos caer en la tentación de decir que si un proceso se ejecuta de forma secuencial de arriba a abajo, pues cualquier código que hayamos implementado mediante un proceso, se interpretará de la misma manera que se interpretaría un código en Python o en C o en cualquier otro lenguaje de programación. Bueno, esto no es cierto. La realidad es un poco más sutil. Como VHDL es un lenguaje de descripción hardware, un proceso, aunque se ejecute de forma secuencial, tiene una forma muy particular de interpretarse, que es algo que vamos a ver en este vídeo. Bien, por otro lado, si existen varios procesos en una misma arquitectura, todos esos procesos, junto con las órdenes concurrentes existentes en esa arquitectura, se ejecutarán en paralelo. Es decir, si tuviéramos dos procesos en la misma arquitectura, no tendría ninguna importancia cuál de los dos procesos codificamos antes dentro del código de la arquitectura. Eso sí, sería de vital importancia el orden de la sentencia ya dentro de cada proceso. Pero el hecho de que este proceso aparezca antes o este aparezca antes dentro del código no tiene ningún efecto en la funcionalidad o en la síntesis del circuito. Bien, vamos a comenzar estudiando la sintaxis de un proceso en VHDL. En esta transparencia podemos ver la sintaxis de un proceso, de un bloque process, dentro de un diseño en VHDL. Recordar que todos los procesos deben estar incluidos dentro de la arquitectura de nuestro diseño. Bien, lo primero que nos encontramos en esta sintaxis es la posibilidad de darle un nombre al proceso. Este campo es completamente optativo, completamente opcional. Es decir, nosotros podríamos empezar a escribir directamente la palabra process, lista de sensibilidad, begin, nuestra funcionalidad, y en process, y todo funcionaría de la misma manera. Sin embargo, yo os recomiendo que le deis un nombre a cada proceso por dos razones. Por un lado, porque hacéis que el código sea más legible, tendréis mayor claridad en vuestro código. No olvidar que un proceso debe interpretarse como si fuera una especie de subcircuito dentro de vuestro sistema. Por tanto, si ese subcircuito tiene una determinada funcionalidad, es bueno por legibilidad del código que a ese proceso le deis un nombre que os indique qué funcionalidad tiene ese subcircuito en concreto. Por otro lado, posteriormente, cuando vayáis a simular vuestro diseño, será posible desde el visor de ondas incluir diferentes señales en las gráficas accediendo a las mismas a través del nombre del proceso que las maneja. De forma que os puede resultar más rápido o más cómodo incluir la señal cell si sabéis que este proceso que se llama nombre trabaja con esa señal. Bien, después del nombre encontramos la palabra reservada process, que indica que estamos describiendo un proceso. Y entre begin y end process vamos a incluir todo nuestro código que será interpretado de forma secuencial, es decir, la sección de código que va a ser interpretada de arriba a abajo es aquella delimitada entre begin y end process. Nos detendremos antes de continuar en esta parte de la sintaxis del proceso, que es muy importante. Después de la palabra reservada process es necesario añadir entre paréntesis una lista de señales o puertos, es decir, esta E1, E2 y cell son señales o puertos.
y el nombre de esta lista es lista de sensibilidad. El concepto de lista de sensibilidad es muy importante en un proceso. Sería el siguiente. La lista de sensibilidad sería la enumeración de las señales que deben de disparar la ejecución de este proceso. Es decir, recordar cómo funcionaba la concurrencia en VHDL. Si nosotros somos un simulador, si de pronto ocurriera algún evento, por ejemplo, que la señal E2 cambia, debemos de parar el tiempo y crear una lista de ejecución, donde debemos de incorporar todas las órdenes concurrentes, procesos y componentes que deban de ejecutarse debido a la evaluación de ese proceso. Bien, pues este proceso en concreto, que se llama nombre, ¿vale? Voy a poner aquí, se debe de añadir a la lista de ejecución porque la señal E2 está en su lista de sensibilidad. Es decir, un proceso se ejecutará cada vez que exista un evento en alguna de las señales listadas en su lista de sensibilidad. Bien, sin embargo, tenéis que ver el proceso como si fuera una sola orden. Me explico. Cuando ocurre un evento en VHDL, el simulador para el tiempo. Por tanto, aunque todo el proceso se ejecute de forma secuencial, cuando nosotros volvamos a reactivar el tiempo, toda la ejecución ya se ha realizado. Es decir, un proceso debe ser considerado en VHDL como si fuera una sola orden concurrente muy complicada, que la hemos descrito en numerosos pasos. ¿Vale? Pero en resumen, se va a ejecutar en paralelo con el resto de los procesos y con el resto de las órdenes concurrentes como si fuera una orden concurrente, una orden más, una puerta lógica más en paralelo con todo lo demás. Una vez que ha quedado claro qué significa esta lista de señales, la lista de sensibilidad, vamos a resumir la regla de diseño más importante que tenemos que tener en cuenta cuando estemos diseñando un circuito combinacional. Y es la siguiente. En un diseño combinacional que estemos describiendo mediante un proceso, debemos incluir siempre en la lista de sensibilidad todas las señales que son leídas por el proceso. Es decir, si un proceso es un proceso que debe de implementar un circuito combinacional y tiene una serie de entradas, ese proceso debe de ser sensible a todas sus entradas, igual que una puerta lógica es sensible siempre a todas sus entradas. Es decir, esta puerta AND debe de ejecutarse cuando cambie cualquiera de sus entradas. Pues un proceso combinacional siempre debe de ejecutarse cuando cambie cualquiera de sus entradas. ¿Y qué significa que una señal es leída? Bien, pues una de dos. O está a la derecha de una asignación, por ejemplo esta E1 o esta E2, o está leída dentro de una condición, por ejemplo esta cell. De forma que si leemos el código podemos ver que en el mismo encontramos si cell es igual a 0, por tanto cell está siendo leído, hay que añadirlo a la lista de sensibilidad. O1 le asigno E1, por tanto estoy leyendo E1 para asignarlo, E1 hay que añadirlo, y en esta otra sentencia a O1 le asigno E2, por tanto hay que añadir E2 a la lista de sensibilidad. Bien, vamos a profundizar un poco en este concepto en la siguiente transparencia. Supongamos que hemos escrito un diseño en VHDL de estas dos formas distintas. Una sería mediante el proceso 1 y otra mediante el proceso 2. En ambos casos hemos hecho un proceso con una sola línea. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Los procesos realmente se realizan cuando uno pretende describir una funcionalidad compleja que necesite de la interpretación del código de forma secuencial. Una sola línea siempre la pondríamos como una orden concurrente. En este caso lo hemos hecho de esta manera solo por motivos didácticos. En ambos procesos, el contenido entre el begin y el end es exactamente igual. Es decir, en ambos casos, una señal de salida del proceso que hemos denominado X sería actualizada con el valor de AND, AND B, AND C.
La única diferencia entre ambos procesos es el contenido de la lista de sensibilidad. En el caso del proceso 1 lo hemos hecho correctamente, es decir, hemos añadido a la lista de sensibilidad todas las señales que son evaluadas, que son leídas, en este caso A, B y C. Y en el proceso 2 se nos ha olvidado o no hemos querido añadir la señal C en la lista de sensibilidad. Si el programa de síntesis interpretara de forma purista, es decir, exactamente cómo debería de comportarse cada proceso y creara un circuito acorde a este comportamiento, el proceso de la izquierda debería de sintetizarse de forma aproximadamente así, bueno, exactamente así. Tendría 3 entradas A, B y C y tendría una salida X que se correspondería con el AND de las 3 entradas. Sin embargo, en el proceso de la derecha, si el sintetizador pretendiera implementarlo de forma exacta a cómo se comportaría esta descripción en VHDL, tendríamos algo más o menos como esto. Tendríamos una puerta AND, igual que antes, la salida sería X, la señal A y la señal B, que están en la lista de sensibilidad, estarían conectados directamente a la entrada de la puerta AND, pero la señal C, A, B, la señal C no podemos conectarla directamente a la puerta, sino que tenemos que poner algo intermedio que solo cuando se produzca un evento en A o en B pase la información de C a la entrada de la puerta. Es decir, esto sería una especie de celda de memoria que no pasaría la señal C a la entrada de la puerta lógica, sino que mantendría su valor a no ser que A o B cambien. Bien, esta implementación sería muy extraña y de hecho podría dar muchos problemas al no existir latches de este tipo dentro de la FPGA, es decir, no sería sencillo para el programa de síntesis implementar esta funcionalidad. De forma que directamente lo que va a ocurrir es que el programa nos va a generar un warning advirtiéndonos que nos falta la señal C. Porque él va a considerar que nosotros no queremos hacer esto tan extraño, sino que queríamos hacer esto, pero nos hemos equivocado. Por ejemplo, si nosotros intentáramos sintetizar el proceso 2, el proceso de la derecha, utilizando el software de Sealing que vamos a utilizar en esta asignatura, obtendríamos un warning como el que podemos ver en esta transparencia. Sería un warning, es decir, nos dejaría continuar y el contenido del warning sería el siguiente. Nos está diciendo que una o más señales están perdidas en la lista de sensibilidad del proceso. Nos dice además que eso puede ocasionar diferentes problemas y además nos da qué señal nos falta dentro de la lista de sensibilidad. Es decir, él ha interpretado el código, ha visto que leemos C y que nosotros no la hemos puesto aquí. Y nos da una lista de la señal o señales que faltan dentro de la lista de sensibilidad. Bien, en esta asignatura, si entregáis el trabajo con un warning de este tipo, tendréis una seria penalización en la nota. Igual que en una empresa, si entregáis un circuito para producción con un warning de este tipo, tendríais una seria penalización en vuestro trabajo. ¿Por qué? Pues porque no lleva ni 30 segundos solucionar este problema y es un problema que ya nos está advirtiendo que puede resultar en algo muy importante y es que el resultado de la síntesis podría diferir de las especificaciones que tú considerabas iniciales de tu diseño, es decir, puede comportarse de forma diferente el circuito sintetizado y vuestra descripción, algo completamente inaceptable desde el punto de vista del flujo de diseño en cuanto al lenguaje, los lenguajes de descripción hardware. Bien, por tanto, en conclusión, en un código VHDL en el que pretendiéramos sintetizar un proceso combinacional, en la lista de sensibilidad debemos incluir todas las señales que afecten a la evaluación del proceso, es decir, todas las señales que estén a la izquierda de una asignación o todas las señales que estén siendo evaluadas para determinar alguna condición. Bien, y para concluir esta disertación sobre la lista de sensibilidad,
os podrían estar surgiendo dos preguntas. De hecho, en mi experiencia dando clases de VHDL, estas dos preguntas suelen surgir en este momento normalmente. Bien, la primera de ellas es, ¿qué ocurriría si un proceso no tiene lista de sensibilidad? Es decir, escribimos un código y se nos olvida o no queremos escribir lista de sensibilidad y después de process directamente escribimos la funcionalidad de ese proceso. Bien, en ese caso, ese proceso se ejecutaría siempre. Es decir, el no poner ninguna señal en la lista de sensibilidad indica que ese proceso debe de incluirse siempre dentro de la lista de ejecución. Esto provocaría que este proceso no fuera sintetizable. Por tanto, si estamos utilizando VHDL para síntesis, siempre debemos poner nuestra lista de sensibilidad. ¿Esto implica que en la asignatura nunca vamos a escribir un proceso sin lista de sensibilidad? Bueno, pues realmente no. Nosotros con bastante asiduidad vamos a escribir procesos sin lista de sensibilidad, pero siempre los usaremos para simulación, nunca para síntesis. Bien, la otra pregunta que suele surgir en este punto de la explicación es si durante la ejecución de un proceso, el propio proceso modifica una señal de su lista de sensibilidad, ¿qué ocurre? Bueno, pues en este caso se producirá un evento en esa señal de la lista de sensibilidad y el proceso debe ser incluido de nuevo en la lista de ejecución. Es decir, si un proceso modifica en su propia ejecución una señal de su lista de sensibilidad, ese proceso vuelve a ejecutarse de nuevo. Y así hasta que esto deje de ocurrir. Y en esto implica que la inclusión en la lista de sensibilidad de señales que son modificadas en un proceso no se considere un código correcto. Es un código que no da error de sintaxis, pero es un código peligroso porque puede provocar bucles combinacionales. Es decir, si estáis escribiendo un proceso y ese proceso en algún instante de la ejecución asigna a la señal A algo, esa señal A no debe de estar en la lista de sensibilidad. Esto implica que cuando vayáis a escribir un proceso, las señales que actúan como entrada del proceso siempre serán entradas y las señales que actúan como salida siempre serán salidas. En principio, desde el punto de vista de la sintaxis, se podría hacer, pero nosotros, que somos buenos diseñadores en VHDL, no vamos a incurrir nunca en este defecto. Y vamos a considerar siempre dentro de un proceso algunas señales como entrada, otras señales como salida, y una misma señal no va a actuar simultáneamente como entrada y salida de ese subcircuito que puede considerarse el proceso. Bien, al principio del vídeo os dije que un proceso en VHDL se interpreta de una forma un poco particular. No es exactamente como se interpretaría un proceso como se interpretaría un código secuencial en cualquier otro lenguaje de programación como Python o C o Java. Bien, en esta transparencia vamos a explicar cómo se interpreta un proceso en VHDL. Bueno, en primer lugar, todas las expresiones, todas las sentencias de un proceso se evalúan o se resuelven con el valor actual de las señales. Es decir, nosotros tendremos siempre un valor actual en las señales. Igual que teníamos en los ejemplos del vídeo anterior, pues diferentes valores, por ejemplo, A valdrá 1, B valdrá 0 y por ejemplo C podría valer 25, si fuera un unsigned, por ejemplo. Estos son los valores actuales que hay en las señales. Bien, pues si un proceso se añade a la lista de ejecución, por ejemplo, el proceso número 3, ese proceso va a ejecutarse completamente, todas sus sentencias van a ser evaluadas de forma secuencial con los valores actuales de las señales. Es decir, incluso si el propio proceso pretendiera modificar el valor de alguna de estas señales, esa modificación del valor solamente será efectiva al final del mismo. Bien, esto va a quedar más claro al final de esta transparencia cuando veamos un ejemplo. Por otro lado, si tenemos
un proceso y dentro del proceso estamos asignando a la señal A, por ejemplo, el valor 37, esa asignación no se hace efectiva en el momento en el que nosotros lleguemos a esa orden dentro de la ejecución secuencial del proceso. Es decir, como hemos visto antes, si A vale 25, por ejemplo, todo el proceso se va a ejecutar, se va a evaluar con A igual a 25, aunque nosotros durante el proceso pretendiéramos cambiar su valor. De hecho, lo que va a ocurrir es que cuando el proceso termina y llegamos al end process, ese será el momento en el que esta señal será actualizada. Por tanto, todos los valores que nosotros asignemos a cualquier señal dentro de un proceso no se hacen efectivos hasta que el proceso termina de evaluarse. Y una vez que termine de evaluarse, lo que va a ocurrir es que este proceso decide que A pasaría a valer 37, por ejemplo, y esto provoca un evento en la señal A que disparará la ejecución de algún otro proceso o de alguna orden concurrente. Por tanto, todas las asignaciones que hagamos durante un proceso no son efectivas hasta que el proceso termina. ¿Vale? De hecho, si más adelante hubiera una orden como esta, la orden anterior, el A igual a 37, sería completamente ignorado. Durante ningún instante de tiempo A va a valer 37, ya que esto es un valor potencial. Esto es un valor que a nosotros nos gustaría darle a A cuando termine el proceso. Pero si durante la ejecución secuencial decidimos asignarle cualquier otro valor, el último valor es el que vale. Y el último valor asignado a una señal es el valor que va a provocar el cambio en esa señal y que podrá o no provocar que se genere un evento que dispare otros procesos. Y por último, todos los procesos, incluido el que acaba de ejecutarse, cuya lista sensible ha sido alterada, serán puestos en la lista de ejecución y serán ejecutados de nuevo, hasta el punto en el que lleguemos a un estado de equilibrio en el cual ya no haya más cambios, ya no nos queden procesos ni órdenes concurrentes por ejecutar y no nos queden eventos por evaluar, igual que vimos en el vídeo anterior. Bien, vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Supongamos que hemos escrito un código como el que hay a la izquierda de la transparencia, en el cual tenemos tres señales A, B y C que son unsigned y pueden tomar valores numéricos. Bien, a mí me da hasta vergüenza poner un código como este. Tiene un número de errores e incorrecciones importantes. He escrito este código solo por motivos didácticos, pero hay una serie de errores que tendríamos que corregir y que vamos a destacar al final de esta explicación. Bien, supongamos que este es el estado inicial de las señales. A inicialmente vale 3, B vale 9 y C vale 15. Bien, pues supongamos que se produce un evento en la señal A. Y A pasa de 3, por ejemplo, a valer 4. Esto provocará que como A está en la lista de sensibilidad del proceso, este proceso se introduzca en la lista de ejecución junto con otras cosas que pueden haber disparado la señal A y ese proceso, que podemos llamarlo 1, se pone en la lista de ejecución. Y cuando le toque su turno se ejecutará. Bien, ¿qué ocurre cuando se ejecuta? De pensar cuál sería el valor, por ejemplo, de B y de C una vez que se ejecuta este proceso. Bien, ya hemos dicho que un proceso se ejecuta con el valor actual de las señales, por tanto, se va a comportar de una forma un poco extraña desde el punto de vista de un lenguaje de programación convencional. Bien, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En la primera línea de código vamos a asignar a B A más 1, cuando A vale 4. Por tanto, nos gustaría asignarle a B el valor 5. Pero recordar, las asignaciones no son efectivas en un proceso hasta que termine el proceso de ejecutarse. Es decir, esto lo que nos indica es que potencialmente a nosotros nos gustaría darle el valor 5 a B. Pero ese valor solamente tomará efecto cuando termine el proceso. En la siguiente línea, a C
le asignaríamos b más 1. ¿Qué vale b a la hora de hacer esta asignación? Bien, pues todas las sentencias se realizan con el valor actual de las señales, es decir, b vale 9. A nosotros nos gustaría que cuando termine el proceso b pase a valer 5, pero b vale 9 cuando se ejecuta el proceso. Por tanto, a c le asignaríamos el valor en potencia igual a 10. Es decir, nosotros nos gustaría a c asignarle un 10. Y al terminar este proceso se van a producir dos eventos. Un evento que va a cambiar b de 9 a 5 y otro evento que va a cambiar c de 15 a 10. De forma que este código, si lo interpretara alguien que está muy acostumbrado a escribir en C, diría, bueno, claramente, como A ha pasado a valer 4, se va a ejecutar, B valdrá 5 y por tanto C vale 5 más 1, 6. Bueno, pues no es así. Como se comporta VHDL es como acabo de explicar. Se va a ejecutar todo el proceso con el valor actual de las señales. Y esos valores actuales se van a actualizar al terminar el proceso, creando nuevos eventos. Por ejemplo, en este caso, se crearía un evento en B y otro evento en C que potencialmente implicarían que se añadan a la lista de ejecución diferentes procesos y diferentes órdenes concurrentes. En este caso, por ejemplo, el proceso en sí que estamos evaluando no volvería a ejecutarse. ¿Vale? ¿Por qué no volvería a ejecutarse? Porque la señal B y la señal C, que son en las que se han producido eventos, no está en la lista de sensibilidad. Bien, este es uno de los errores que se están cometiendo a la hora de escribir este código. Si estamos leyendo la señal B, debería de aparecer aquí. Por tanto, el comportamiento real de este código sería que una vez que esto ocurre, debido a que ha habido un evento en B que ha cambiado B de 9 a 5, este código, el proceso volvería de nuevo a ejecutarse. Al volver a ejecutarse, B de nuevo tendería a valer 5 porque A no ha cambiado, sigue valiendo 4, pero C en este caso querríamos asignarle el valor 6. De forma que en la segunda ejecución este 10 pasaría a 6 y el evento que realmente se evaluaría sería el cambio de C de 15 a 6. Bien, por tanto, si todas las señales que se leen están en la lista de sensibilidad, a la larga un proceso se comporta de una forma un poco más intuitiva, ya que se ejecutará las veces que hagan falta para que las asignaciones se comporten de forma similar a como se comportarían en otro lenguaje de programación. Sin embargo, sigue habiendo un problema en este código. Estamos cometiendo un defecto que comenté también anteriormente y es que la señal B está actuando simultáneamente como salida del proceso y como entrada del proceso. Es decir, nosotros estamos cambiando el valor de B y simultáneamente estamos leyendo B para hacer algo con ella. Esto potencialmente es un problema importante. Podría provocar bucles combinacionales y hacer que el código no sea sintetizable. Por tanto, vosotros vais a hacer esto de forma más purista y no vais a utilizar nunca una misma señal en la lista de sensibilidad y asignándole valores. Es decir, si una señal es entrada de un proceso, solo es entrada, nunca será salida. Bien, vamos a terminar esta explicación de los procesos con algunos ejemplos de codificación en la que veremos cómo se comporta esta asignación de señales. En esta transparencia podemos ver tres formas diferentes de diseñar un multiplexor 2 a 1. Bien, de estas tres formas diferentes, una de ellas es incorrecta. Veremos ahora por qué. Bien, por un lado, en el circuito de la izquierda hemos descrito el circuito del multiplexor 2 a 1 de la siguiente forma. Hemos dicho, si el valor de la selección es 0, la salida valdrá la entrada E sub 1. Else, en caso contrario, la salida valdrá E sub 2. Y además estamos leyendo SEL en esta evaluación de esta condición, estamos leyendo E1 en esta asignación en la parte derecha de la asignación y E2 en esta asignación. De forma que SEL, E1 y E2 son todas las señales que son evaluadas para la ejecución
de este proceso y las hemos añadido en la lista de sensibilidad. Por tanto, esta descripción del multiplexor 2A1 es perfecta, está muy bien. El programa de síntesis la entendería perfectamente y generaría un multiplexor 2A1 de forma correcta, inferiría correctamente vuestro circuito. Por otro lado, yo a veces suelo utilizar una descripción como la que tenemos en el centro que aprovecha el hecho de que las asignaciones en VHDL solo tienen efecto al final de la ejecución del proceso. De esta manera se puede escribir una funcionalidad con menos líneas de código, se puede escribir menos a la hora de describir lo mismo. Por ejemplo, en este caso, ante la misma lista de sensibilidad, porque leemos las mismas señales, lo que hacemos es lo siguiente. A O1 le asigno la entrada E1. Es decir, lo que estoy haciendo con esta línea del código es decir, si yo no digo nada más, a O1 le voy a asignar E1. Es decir, a mí me gustaría que cuando termine el proceso, a O1 se le asigne este valor. Y a continuación hago un if sin el else. Es decir, lo que hacemos es, si se cumple la condición, a O1 le asignamos la entrada E2. Si no se cumpliera la condición, no pasaría nada, porque ya hemos dicho antes lo que querríamos asignarle. Es decir, como el valor a la salida, que se llama O1, solo se va a actualizar al terminar el proceso, lo que hacemos en este caso es, le damos un valor por defecto, un valor que es el que tendría si no decimos nada más, y después solamente pensamos en qué condiciones tendríamos que evaluar para asignarle un valor diferente a esa salida. Entonces, este tipo de codificación también es válida y yo, por ejemplo, lo utilizo bastante cuando estamos codificando máquinas de estados, en la cual le doy un valor por defecto a todas las salidas al principio y después en cada uno de los estados solo me preocupo de trabajar con las señales que ese estado maneja en un momento determinado. Bien, por último, el código de la derecha es un código completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hacemos es, si la selección vale 1, a la salida le estamos asignando lo que queremos asignarle, E2. Y terminamos el end if y no ponemos un else. Y después escribimos esta sentencia, que a O1 le asignamos E1. ¿Qué ocurre? Que la última de las sentencias está asignándole a la salida un valor E1 independientemente de todo lo que ha ocurrido antes. Es decir, esto ocurre bastante en VHDL, bueno, ocurre bastante si nos equivocamos, ¿vale? Puede ocurrir en VHDL a los programadores que no sean todavía muy intrépidos, que código que hemos escrito anteriormente es enmascarado por código que escribimos después, ya que todas las asignaciones que hagamos anteriormente son siempre machacadas por lo que ponemos a continuación. Por tanto, si nosotros sin ningún tipo de condición le estamos asignando a la salida el valor E1, la salida valdrá E1, independientemente de que nosotros antes hayamos hecho muchas cosas con esa salida. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros sintetizáramos este circuito, obtendríamos un par de warnings como estos en nuestro programa de síntesis. Lo que nos diría es algo así. Diría, la entrada E2 nunca es usada y la entrada cell nunca es usada. Claramente nosotros, si obtenemos un warning como este, se nos está advirtiendo de que nos hemos equivocado en algo, porque nosotros sí pretendíamos utilizar la entrada cell y la entrada E2. Por tanto, este tipo de warning son indicadores de que nos ha ocurrido algo de este tipo, que código posterior ha enmascarado código que había escrito anteriormente. De hecho, si miráramos el resultado de la síntesis, veríamos que este multiplexor se habría implementado con un circuito como este. Tendríamos nuestra salida O1, nuestra entrada E1, nuestra entrada E2 y nuestra entrada selección. Y si miramos dentro del circuito, veríamos que el sintetizador ha implementado un cable conectando E1 con O1 y ha dejado esto y esto sin conectar. ¿Vale? Es otra forma también de comprobar que nos está ocurriendo este efecto. Si vosotros observáis el circuito sintetizado y veis que donde vosotros esperabais 7 contadores y 40 comparadores, lo que tenéis son
un comparador y poco más, es posible que os haya ocurrido un efecto como este, que el código que habéis escrito en un determinado momento ha hecho que todo el código anterior directamente se ha ignorado. Bueno, y con esto hemos terminado ya nuestra explicación de los procesos en VHDL. Me gustaría que os quedarais con algunos puntos en modo de resumen. En primer lugar, un proceso es una sección de código que se interpretará de forma secuencial, pero eso no debe confundiros. Que se ejecute de forma secuencial no implica que se ejecute poco a poco en el tiempo, sino que se ejecuta completamente como si fuera una sola orden concurrente. Una orden concurrente compleja, que es muy complicada y la hemos descrito paso a paso, pero realmente se ejecuta como si fuera una orden y en paralelo con el resto de procesos y el resto de órdenes que tengamos en nuestra arquitectura. Por otro lado, me gustaría que recordarais dos reglas de diseño importantes que tenéis que seguir en vuestro trabajo. La primera es que si el proceso que estáis escribiendo pretende implementar un circuito combinacional, debéis de poner en la lista de sensibilidad todas las señales que son evaluadas o que son leídas en ese proceso. Y la segunda regla es que si hay una señal que actúa como entrada de un proceso, es decir, la ponemos en nuestra lista de sensibilidad, no debe de actuar simultáneamente como salida, es decir, no debemos asignarle nada dentro de ese proceso. Y viceversa, si hay una señal que funciona como salida del proceso, no debemos leerla y añadirla a la lista de sensibilidad. De esta manera, estamos escribiendo un código seguro que no nos generará bucles combinacionales y por tanto será sintetizable. Bien, con esto hemos terminado la explicación de los procesos y nos vemos en el siguiente vídeo.